Buenas noches, yo les vengo a hablar del Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo tres formas de política. La primera fue la monarquía, que se dio en el año 753 antes de Cristo al 509 antes de Cristo. Esta monarquía se dio fin con la muerte del último rey, Tarquino. De ahí, Roma crea un senado para abolir la monarquía. Este es el principal fin de, del senado. Roma pasa a ser república. Julio César, ahí entra la historia Julio César. Julio César es conocido por desafiar el Senado romano. Después de la guerra con Pompeyo, este entra al poder absoluto y él es el mandatario absoluto de Roma. Eh, el, el Senado tenía pues personas conservadoras a las que de pronto no les gustó el ascenso de Julio César. Entonces se conspiró contra este y lo asesinaron dentro del Senado. Cuando esto pasa, después de unos años, Octavio pasa a ser el primer emperador, romano. De ahí ya se cambia la forma política. Viene siendo del año 27 antes de Cristo hasta el año más o menos 68 después de Cristo. De ahí se da la dinastía de Julio y Claudia, que se caracterizó por tiranía y extravagancia. Del año 69, del año 68, entre los años 68 y 69, se da la era de los cuatro emperadores, que es cuando Roma alcanza su mayor meta, por decirlo así, alcanza su máximo esplendor, se expande, evoluciona. En esta época también se dio la dinastía Flavia, también se dio la dinastía Severa, que fue a manos de Séptimo Severo y Alejandro Severo. A toda esta época se le conoce como la época dorada. Luego, después de esto, viene la 50 años, un periodo de 50 años de crisis política, económica y social. Esta crisis se estabiliza con el rey Decleciano. Este se le da muerte en una persecución de cristianos. Se dice que fue la persecución de cristianos más sangrienta de la historia. Decadencia. En esta época el imperio ya venía siendo en decadencia. Se dice que el imperio se estaba fraccionando. Luego de esto pasa al mando Teodosio I. Él estableció la religión católica como la primera religión oficial, la religión absoluta en Roma. Este muere en el año 395 y pues le deja la mitad del imperio a un hijo y la otra mitad al otro hijo. Estos hijos se llaman Honorio y Arcadio. A Honorio se le da el imperio de Occidente y a Arcadio se le da el imperio de Oriente. En el año 476 cae el imperio de Occidente a manos de Honorio. Ahí fue cuando empezó la Edad Media. El imperio cae por malestar social, de la mala gestión de las tierras, de la mala administración. Mientras que el imperio de Oriente perduró más, se dice que perduró 1000 años más. Este cae en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Características de este imperio fue que adoptó el idioma griego. Él cayó a principios, cuando empezó la Edad Moderna, con la caída del Imperio de Oriente, se da el inicio a la Edad Moderna. Después de eso, los romanos son recordados su poderío es recordado por la arquitectura, que ellos tenían la gran capacidad de arquitectura. Ellos tenían teatros, basílicas, anfiteatros, dejaron mucho, y esto era como una forma de recordar el poderío romano que hubo en los años anteriores.
Ahí también nace y se resalta en esta época el derecho romano, que en nuestra época actual es como es la base del derecho actual. Entonces, esto es muy importante, esto es algo que nos dejaron los romanos y básicamente es lo que le debemos al Imperio Romano y como tal a Roma.